Por fracciones parciales, lo que nosotros estamos realizando es el expresar 1 sobre z cúbica más z, ¿como quién, chicos? Como un valor en donde observamos que las raíces de esto que se encuentra en el denominador, z cúbica más z, se puede expresar también como quién, como z por z menos i por z más i, ¿verdad? Dado que tenemos raíces, 3 raíces, una que es real y las otras 2 complejas, diferentes, entonces, de acuerdo a la teoría de fracciones parciales, esto se puede expresar como ¿quién? Como una constante a sobre z. En el caso de las raíces complejas, sería bz más creo que ya, más una constante c sobre z menos i más dz más una constante e y todo dividido sobre z más i. Expresar de acuerdo a la teoría de fracciones parciales de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este elemento va a pasar multiplicando del otro lado de la igualdad y entonces esto se va a poder expresar de la siguiente forma. Que 1 del lado izquierdo de la igualdad va a ser igual a ¿quién? A la constante a multiplicada por z cuadrada más 1 más bz más la constante c que está multiplicando a ¿quién? A las demás raíces que es z por z más i más dz más c que está multiplicando a z nuevamente, que a su vez esto multiplica a z menos i. Hasta aquí, observemos, el primer término me quedaría z cuadrada más a, entonces yo tendría que 1 es igual a veces z cuadrada más a, más, ahorita me regreso en la pantalla y observamos que aquí tengo lo siguiente, bz que está multiplicando a quién, a z y a z, y eso me daría bz cúbica más bz cúbica. Ok, ahora voy a multiplicar el término c que multiplica, bueno, antes de esto, mejor esta bz multiplica tanto a esta parte como a esta parte. Y entonces yo qué tendría, bz por z, bz cuadrada por i, más i veces bz cuadrada. Lo anoto. Más i veces bz cuadrada. Ahora, voy con el c. Con el c tendría c por z más cz cuadrada. Más c veces z cuadrada. Más, vamos con el siguiente término. Ahora es c por z, cz más i veces cz. Muy bien.
Continuamos con el siguiente término. Aquí tenemos d, z, que multiplica z, que multiplica z. Eso me da más d veces z cúbica. Más d veces z cúbica. Ahora, esta dz, antes de multiplicar a e, multiplicada por el menos y por z me quedaría menos i veces de z cuadrada. Menos i veces de z cuadrada. Ahora, ¿con quién sigo? Con el término e por z más e z cuadrada. Más e z cuadrada. Ahora, el siguiente término sería e por z por menos menos i e z menos i e z. ¿Hasta aquí me fueron siguiendo, chicos? ¿Observan alguna igualación término a término del lado izquierdo de la igualdad con la derecha? Y para ello, observamos qué términos aparecen constantes. Entonces, los términos que aparecen constantes del lado izquierdo es el 1. Con constantes yo tendría que 1 es igual a ¿quién? Del lado derecho de la igualdad, el único término con constantes es a. Por lo que, en este caso muy particular, yo obtengo que a es igual a 1, coeficiente que ya habíamos obtenido. Ahora, vamos con los términos z. Únicamente voy a colocar coeficientes. Del lado izquierdo de la igualdad, al no aparecer z, 0 es igual a ¿quién? Veamos. Los términos que aparecen con z es i veces cz. Y el término menos i veces es z. Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Esto qué implica de esta expresión? Si como está igualado a 0, esto implica que c es igual a e. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora continuemos con el siguiente término, que sería z cuadrada. Con z cuadrada, ¿qué coeficientes aparecen del lado izquierdo de la igualdad? Ninguno, por lo que es 0. Del lado derecho de la igualdad, ¿a quién voy a tener? A, únicamente pongo el coeficiente a, el término más i veces b, el término menos i veces d, y el término e. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? C también, ¿no? Sí, muchas gracias. Ya me estaba faltando. Más c. Ok, de esta ecuación, ¿qué obtengo? Pues el término a ya lo obtuve 2 renglones anteriormente. Y entonces aquí obtengo que 0 es igual a 1, pero también obtuve que c es igual a e. Es decir, estos términos se pueden expresar como 0, lo voy a anotar en la siguiente diapositiva, es igual a 1 más i veces b menos aquí.
Esto está incorrecto. Aquí como C y E son un mismo término, entonces aquí yo puedo sumar estos dos términos. Entonces sería 1 más I veces B menos I veces D más 2 veces C. Es decir, esto. 0 es igual a 1 más I veces B menos I veces D más 2 veces C. Si yo despejo de aquí, tendría, no sé, el término que 12 es igual a menos I veces B más I veces D menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Hasta aquí solo hemos utilizado los términos de constante z, z cuadrada y me falta z cúbica. Entonces, para ello, igualo. En z cúbica, del lado izquierdo aparece 0, pero del lado derecho aparece b. Y también aparece el término d, por lo que de aquí obtengo que b es igual a ¿quién, chicos? A d. Y creo que ya son todos mis términos. Entonces yo obtengo para esta expresión que 0 es igual a b más d. Y de aquí yo ¿qué obtengo? Que b es igual a menos d. Si yo sustituyo en la expresión anterior, que para fines prácticos le voy a llamar ecuación 1, sustituyendo en 1, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que 2 veces c es igual a ¿quién? Como b es igual a d, en esta expresión, perdón, como b es igual a menos d, en esta expresión, ¿yo qué obtengo? Que este término es menos y veces 2b menos 1. Igual a 0. De esta expresión que tengo en este renglón, ¿cuánto valdría c? C es igual a menos 1/2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, todo bien. Ok, entonces pues ya nos dio que c es igual a menos 1/2. Pero nosotros previamente obtuvimos también lo siguiente. Aquí no está, es en esta misma diapositiva. Como b es igual a 0, entonces ¿qué pasa con d? D también es igual a 0, chicos. Y como c es igual a menos 1/2, de acuerdo a lo que obtuvimos aquí previamente, ¿cuánto vale e? 1/2 también. Y por lo tanto, a partir de esto que acabamos de obtener, ¿qué va a suceder? Ah, pues ya obtuve los valores. Obtuve que a es igual a 1, que b es igual a 0, que c es igual a menos 1/2, que d es igual a 0 y que e es igual a menos 1/2. Por lo tanto, yo acabo de obtener que 1 sobre z cúbica más z se puede expresar como 1 sobre z menos 1/2 de 1 sobre z menos i menos 1/2 de 1 sobre z más i. Pero recordemos que originalmente yo no tengo 1 sobre este coeficiente, sino ¿quién aparece aquí? La función coseno de z. Entonces aquí cada uno de estos términos van a quedar multiplicados por coseno de z. Coseno de z y coseno de z. Ejemplo.
Al haberse descompuesto este cociente a través del método de fracciones parciales, entonces vamos a resolver, recordemos, las integrales a través de distintas curvas. En el inciso A, recordemos, tenemos un círculo centrado en el origen, pero su radio es igual a 2 en nuestro plano complejo. Entonces, para ello vamos a recordar los teoremas que el día de ayer revisábamos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Pues el teorema nos dice que tengo que calcular esta integral en esta curva, que es el círculo, no lo olvidemos, de radio 2 centrado en el origen. Entonces, por propiedades también que nosotros revisamos previamente, la integral de esto, ¿a qué va a ser igual? Que fue justamente el teorema que vimos, que era la fórmula de integración. La fórmula de integración de Cauchy. Observen, cuando ustedes tienen un punto, que era lo que yo les comentaba, un punto singular, en donde no esté definida mi z, entonces yo voy a poder calcular su integral a través de esta fórmula. Va a ser 2pi por la función evaluada en el punto singular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí observamos, bueno, claro, siempre y cuando se encuentre dentro de la región que estamos integrando. Aquí observamos que en particular la singularidad que nosotros presentamos aquí es en z igual a 0. Y el punto 0 dentro del plano complejo sí se encuentra dentro de esta curva en la que estamos integrando, porque vamos a recordar que yo estoy integrando en un círculo de radio 2 y entonces todos los puntos que están en su interior, pues dentro de este círculo van a satisfacer esa fórmula de integración. Por lo tanto, esta integral, ¿a qué va a ser igual de acuerdo a la fórmula? A 2pi por el coseno de 0. Análogamente vamos a tener para las siguientes dos integrales. Vamos a aplicar la fórmula de integral de Cauchy. Observamos que en esta segunda integral, ¿quién es el punto singular, chicos? Menos i. Pero menos i, aquí sí se encuentra, porque como es de radio 2, pues aquí sería 1, 2, real, y 2i, menos i y menos 2i, y menos 1 y menos 2 en el eje real. Entonces, menos i si se encuentra dentro de la curva. Por lo tanto, se aplica justamente lo que estábamos comentando anteriormente. La fórmula de integración, y aquí voy a tener que esto es igual a 2pi por el 1/2 que obtuvimos a través de fracciones parciales por coseno ¿de quién? De menos i. Aquí nosotros, obsérvese, identificamos quién es z. Z, f de z, perdón, es coseno de z. Y nuestra singularidad siempre se va a encontrar en el denominador. Entendamos por singularidad aquellos puntos en donde no está definida mi función compleja. Para esta tercera integral, vamos a ocupar nuevamente la fórmula de Cauchy para integración, nada más que en este caso, ¿quién va a ser mi singularidad? Z igual a i. Y f de z nuevamente es coseno de z. Entonces, por esa misma fórmula de integración, eso va a ser igual a 2pi por menos 1/2 de coseno de i. Entonces, solo me resta calcular cada uno de estos valores. Y para ello, vamos a observar lo siguiente. Nosotros sabemos que el coseno del número 0 vale 1, entonces sustituyo. Pero aquí tiene menos 1/2 de coseno de menos i y menos 1/2 de coseno de i. ¿Qué es lo que hace el autor? Aplicar propiedades tanto trigonométricas del coseno como propiedades de la función coseno hiperbólico. Entonces esto lo escribe como, estos dos sumandos, como un coseno hiperbólico del número 1. Y hasta ahí queda expresado el resultado de las integrales a través de la primera curva, que es un círculo centrado en el origen de radio 2. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Observemos, es análogamente un círculo
de radio 1/2 centrado en el origen. Entonces vamos a hacer algo diferente. Aquí, como es un círculo de radio 1/2, vamos a tomar a la función. ¿A quién vamos a tomar como la función? Ya no voy a tomar a la función como coseno de z, sino voy a tomar como función coseno de z sobre z cuadrada más 1. ¿Por qué? Porque como el radio de esta circunferencia, bueno, de esta curva es 1/2, ¿yo qué observo? Pues al realizar el bosquejo de esta curva, el radio, al ser 1/2, me dice lo siguiente. Me dice que si se encuentra 1/2 dentro y a la orilla, más 1/2 de i, menos 1/2 real y menos 1/2 complejo. Y nosotros recordamos por el inciso anterior que tenemos 3 raíces. Z igual a 0, que sí se encuentra en este círculo, pero menos i y más i no se encuentra en esta curva. Entonces es conveniente tomar a la función como coseno de z sobre z cuadrada más 1, porque así como está definida esta función va a ser analítica sobre y en el interior de la curva en la que estamos integrando, que recordemos es el círculo centrado en el origen y de radio 1/2. Entonces voy a aplicar la fórmula de integración ¿de quién? De Cauchy, que es lo que estábamos revisando hace unos minutos. Y entonces esta integral a que va a ser igual a 2pi por ¿quién? Por coseno. Aquí ya no lo puso porque era evidente. Coseno de 0 sobre 0 al cuadrado más 1. Pero ¿cuánto vale el coseno de 0? 1. Sobre 1, esto me da 1 y por lo tanto ya obtenemos lo que el autor tiene, 2pi. ¿Dudas respecto de este ejemplo? Ya no entendí la parte de que no puso porque ya era evidente, la del coseno de 0. ¿La podría repetir, por favor? La última. Que por la fórmula de integral de Cauchy, esto queda multiplicado por la función analítica. ¿Quién es la función analítica? Esto, evaluado en el punto donde hay singularidad, que es z igual a 0. Entonces aquí el autor se saltó esto que estoy anotando, que es coseno de 0 sobre 0 al cuadrado más 1. El coseno de 0 me da 1 sobre 1. Entonces esto me da 2pi. Y no sé si lo dejé más claro, chicos. Sí, ya. Gracias. Tenemos que ahora nuestra curva va a cumplir con lo siguiente. Va a estar centrada en z igual a 1/2 y su radio va a ser igual a 1. Cuando yo realizo un bosquejo geométrico de esto en el plano complejo, observo lo siguiente. Bueno, el radio de mi circunferencia es 1, pero ahora mi centro ya no va a quedar ¿en dónde? En z igual a 0, sino en z igual a menos 1/2. Entonces, con ojos de mucho amor, aquí yo voy a tener, bueno, aquí voy a, en el eje de las, X va a estar en el centro, pero en el eje de las Y no va a estar en el centro. Aquí va a valer 1/2. Entonces aquí es 0,1/2. Y aquí abajo, aquí sí es el origen. Entonces este punto que estoy colocando aquí es 0,0.
Ya aquí yo voy a tener, permítanme, déjenme borrar esta parte. Estas coordenadas van a corresponder a en X0, pero en Y voy a tener coordenadas de 1/2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Eso es porque el eje Y lo contamos como el eje Y, ¿verdad? Bueno, de los imaginarios. Sí. Recuerde siempre que el eje horizontal es el real. Estoy haciendo énfasis. Y el eje Y, tal cual usted lo acaba de mencionar, compañero Levi, es el imaginario. Entonces, esto que yo tengo aquí expresado matemáticamente, lo que me está diciendo es que Z ya no está centrado en el origen, sino está centrado en y medios. Y el radio de mi círculo es 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el eje de las Y va a quedar de esta forma. O sea, aquí es 0, aquí es y medios, 1/2 y aquí va a ser y. Pero en el eje de las X, aquí voy a tener 1. 1 menos 1 y ya. Tengo todos los puntos a considerar. Era importante que yo hiciera la aclaración sobre esto porque por lo que estamos revisando, para poder utilizar precisamente la fórmula de integral de Cauchy, yo debo de entender que los valores que se encuentran dentro de esta curva que estoy integrando deben de corresponder a los que yo obtengo en esta función definida como coseno de z sobre z cúbica más 1. Entonces, ¿qué observo? En este caso, el punto que no se encuentra es z igual a menos i. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. El punto más i, si se encuentra alrededor de la curva. De hecho, aquí está. Aquí lo voy a poner otra vez. Y z igual a 0, que aparece acá abajo, también se encuentra fuera de la curva, pero está sobre la curva. Perdón, eso fue contradicción. Se encuentra sobre la curva. El único que no se encuentra es z igual a menos i. Entonces, voy a tomar a mi función como analítica sobre y en el interior de esta curva como coseno de z sobre z más i. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. El término de 1 sobre porque aquí me quedaría multiplicado por z menos i, lo voy a dividir por fracciones parciales. Tienen una raíz real y una imaginaria, y entonces queda un sistema de ecuaciones parecido a lo que teníamos en el inciso A. Antes de llegar a este resultado, ustedes proponen una constante A sobre Z más una constante BZ por ser una raíz compleja más D más C sobre Z menos I. ¿Qué es lo que van a hacer? Algo parecido a lo que realizamos en el inciso A. Resolvemos este sistema de ecuaciones y deben de llegar a que los coeficientes son I y menos I. ¿Ok? Lo van a hacer de tarea para aplicar justamente lo que hacíamos. Y entonces, ahora sí, ya puedo integrar. Voy a obtener dos integrales. ¿Quiénes van a ser mis integrales? La integral de I sobre Z por coseno de Z sobre Z más I, menos y veces 1 sobre Z menos I por coseno de Z sobre Z más I. Y por el teorema de integral de Cauchy, esto va a ser igual a 2pi, la primera integral, por i veces coseno de 0. Permítanme aquí, en el caso de la primera raíz es 0, coseno de 0 sobre i, menos, en el caso de la segunda raíz, coseno de i sobre i menos i,
¿qué vamos a tener? 2i. Y por lo tanto, esto se va a poder reducir en la forma 2pi coseno de 0 es 1. Y sobre i es 1 y nos queda menos 1/2. Este término se va a poder escribir en términos del coseno hiperbólico como menos 1/2 de coseno hiperbólico de 1. Con respecto a, disculpe, ese signo, ¿cómo Z, se llama? respecto ¿Z? a z. Uh-huh. Respecto a z, dentro del signo de integración, se obtiene una expresión de derivada en todos los puntos del interior de gamma. Sea la derivada de z igual a 1 sobre 2pi i, que está multiplicando a la integral del arco gamma de f de z sobre z menos z al cuadrado por d de z. Uh-huh. Bueno, Muchas gracias, hasta ahí está bien. En esta parte, chicos, es importante que no pierdan de vista lo siguiente. Los puntos singulares en donde puede no estar definida nuestra función compleja, puede tener una potencia 1, como fue en el ejemplo anterior, pero no siempre es así. Puede tener una potencia 2, una potencia 3 y así consecutivamente. Esta fórmula de integración de Cauchy, cuando la singularidad es de mayor potencia, también tiene una fórmula asociada, pero a través, tal cual acaba de leer su compañero, de las derivadas. Cuando observan aquí, en la integral aparece un punto singular, que es z menos z griega al cuadrado, pero tiene una potencia 2. Entonces la fórmula de integral va a estar asociada a la derivada de la función evaluada en el punto z, z griega. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí el autor básicamente va a utilizar esto para generalizar cualquier potencia, que como acabamos de ver va a quedar en términos de las derivadas. Entonces para verificar esta fórmula, ¿qué es lo que va a hacer el autor? Va a reescribir justamente la fórmula de integral de Cauchy, en donde observamos que la fórmula integral de Cauchy se puede escribir también como las distancias de las funciones respecto de z, f de z más h menos f de z sobre h, menos la integral de Cauchy, 1 sobre 2pi de la integral de f de z sobre z menos z al cuadrado de z sobre la curva gamma, va a ser igual a ¿qué? De acuerdo a lo que nosotros vimos previamente. Va a ser igual a 1 sobre 2pi de la integral de f de z. ¿De quién? De 1 sobre h por 1 sobre z menos zh menos 1 sobre z menos z menos 1 sobre z menos z al cuadrado. Aquí lo que utilizó fue fracciones parciales, nada más que de forma general. Ustedes recuerden, si aquí nosotros suponemos de forma general que estas raíces son ya sea reales repetidas, entonces esto se puede descomponer de esta forma. ¿Sí es cierto esto, chicos? Sí. Bueno, me quedo de la H. Ya no supe. Ah, no, ya vi. Ya nada. Muy bien, chicos. Entonces, esto también se puede reescribir como quién. Factorizo una h en el numerador y en el denominador dentro de la integral ya no va a aparecer y entonces nos queda h sobre 2pi de la integral de f de z sobre z menos z griega al cuadrado por z menos h. En donde vamos a observar lo siguiente, que la distancia más corta entre z y gamma, d va a ser la distancia más corta entre z y gamma. M va a ser el valor máximo del valor absoluto de f de z sobre la curva que estamos integrando, que es gamma, y L va a ser la longitud de gamma. Y nosotros, al suponer de forma general que el valor absoluto de h va a ser menor o igual que d sobre 2, entonces, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente, que z menos z griega menos h va a ser mayor o igual que z menos h mayor o igual que d
menos d sobre medios. Al reducir esto nos queda de medios. De tal forma que esta integral, que tenemos 4 renglones antes, va a ser menor o igual que el valor máximo de f de c, m, por la distancia de la longitud, por el valor absoluto de h sobre pi por d cúbica. Hasta aquí, si se dan cuenta, estoy expresando la integral en términos de las distancias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a suponer que h tiende a 0 y de esta forma que obtengo lo siguiente, que f' de z va a ser igual al límite de f de z más h menos f de z sobre h cuando h tiende a 0. Y esto a su vez va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 2pi de la integral de f de z sobre z menos z griega al cuadrado de z sobre la curva gamma. Y con esto ustedes acaban de comprobar el teorema, ¿ok? Algo parecido se va a tener para derivadas de enésimo orden, era lo que yo les decía. Observen, aquí ustedes tienen en el teorema que acaban de demostrar que su potencia de la singularidad es 2, por lo que la derivada asociada es de primer orden. Y aquí en la parte de abajo, ¿qué tenemos? Tenemos que una singularidad de grado n más 1. Y entonces aquí la derivada de qué grado es de forma general, de enésimo orden. Entonces en su expresión más general van a tener que la derivada de enésimo orden en z griega va a ser igual a n factorial sobre 2pi de la integral de f de z sobre z menos z griega a la n más 1 sobre la curva gamma, donde n va a ir desde 1 hasta cualquier valor dentro del conjunto de los enteros, ¿ok? Y no tienen que perder de vista que esto es únicamente válido para puntos z del interior de una curva de Jordan gamma, que va a ser simple por partes contenida en una región G, simplemente conexa, en la cual f de z que tiene que satisfacer, que debe de ser analítica, ¿ok? Obsérvese que esta fórmula implica que f de z tiene derivadas de todos los órdenes en G y por ende la derivada de una función analítica también es analítica. Y con base en este hecho se obtiene el teorema inverso del teorema de Cauchy, que frecuentemente es útil para establecer la analiticidad de una función. Muy bien, chicos, de todo esto que mencioné. Teorema de Morera. Si f de z es continua en una región simplemente conexa a G y satisface la integral de gamma, ¿sí? F de z de dz es igual a 0 para todas las curvas y SPP cerradas en G, entonces f de x es analítica en G. Tal cual lo acabamos de comentar. Sí, ¿qué nos dice el teorema de Cauchy? Que si una función es analítica, entonces su integral ¿cuánto vale? 0, siempre y cuando sea analítica y sea una curva de Jordan sobre la cual se está integrando. El teorema de Morera es el equivalente pero de forma inversa, es decir, nos dice que si nosotros tenemos una integral en una región simple por partes, cerrada, de f de z de z igual a 0, entonces si esta integral es 0 sobre esa curva, vamos a tener que f de z, ¿qué va a ser? Analítica, que es la otra parte de lo que vimos en el teorema de Cauchy, ¿ok? La comprobación lo leen ustedes. Me voy a saltar esto y quiero que mejor veamos ejemplos. Muy bien. En esta parte, ¿qué es lo que nos dice? Va a ser un ejemplo en el que tenemos que integrar esta función que se encuentra definida como coseno de z sobre z cuadrada por z menos 1 de z sobre 3 distintas curvas. En el inciso A, nuestra curva es una circunferencia centrada en el origen de radio 1/3. En el inciso B, ¿qué tenemos, chicos? Ayúdenme a entenderlo. Sería una circunferencia,
con radio 1/3 y con centro diferente en el origen, ¿no? Bueno, diferente del origen. Sería z menos 1, sería z igual a... Sí, sería con centro en z igual a 1. Ajá, sí. Muchas gracias. Y el inciso C, ¿qué nos está definiendo? Igual, ahora sí una circunferencia con radio 2 y centro en el origen, ¿no? Así es, así es. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, vamos a resolver estas integrales utilizando todo lo anterior que vimos. Vamos a centrarnos entonces en el primer caso. En el primer caso nosotros tenemos, como ya se mencionó, una circunferencia centrada en el origen de radio 1/3. Muy bien. Debido a que la función que tenemos que integrar es coseno de z sobre z cuadrada por z menos 1, observemos que z igual a 1, que es esta raíz que estoy señalando con mi manita, no se encuentra dentro de esta región, no es analítica ahí, de hecho hay una singularidad. En donde sí es analítica es en z cuadrada. Entonces a mí me conviene seleccionar a f de z como ¿quién? Como coseno de z sobre z menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí, Entonces, f de z va a ser coseno de z sobre z menos 1, la cual sí va a ser analítica ¿en dónde? Sobre y en el interior de esta curva que estoy integrando. Entonces, así, por el teorema o fórmula de Cauchy, que voy a tener lo siguiente. Voy a tener que coseno de z sobre z menos 1 sobre z cuadrada de z, ¿a qué va a ser igual? Obsérvese, aquí su raíz igual no está elevada a la primera potencia. Si estuviera elevada a la primera potencia, yo utilizaría la fórmula de Cauchy inmediata. Entonces vamos a utilizar precisamente lo que acabamos de revisar, que es la fórmula de Cauchy para derivadas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y la fórmula de Cauchy para derivadas me dice lo siguiente, voy a regresar un poquito. Me dice que la integral de eso, ya me pasé, que la derivada de, aquí está, que la integral de f de z sobre z menos z griega al cuadrado de z sobre esta curva va a ser igual a 2pi, esta 2pi pasa multiplicando por la derivada de la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la aplicamos aquí. Aplico en esta parte, en este ejemplo número 3, y que voy a tener que esta integral entonces va a ser 2pi por la derivada de f de z. Y todo esto evaluado ¿en dónde? En z igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ok, sí. ¿No hay algo que me tengan que decir? Cuando se... Una circunferencia centrada en z igual a 1 y de radio 1/3, ¿verdad, chicos? No debemos olvidar que nuestra f de z, bueno, de forma general nuestra función es coseno de z sobre z cuadrada por z menos 1. Entonces, nosotros observamos en esta segunda curva de integración que ahora, quien no aparece dentro de esta curva de integración como un punto definido, sino singular, es z igual a 1. Por lo tanto, ahora a mí me conviene tomar a la función f de z como ¿quién? Como z a la menos 2 por coseno de z, o bien coseno de z sobre z cuadrada. Y esta función, así como está definida, es analítica sobre y en el interior de esta curva. ¿Sí estamos de acuerdo? Para el caso
de z menos 1, observamos que esta es una singularidad simple. Entonces basta con que yo aplique la fórmula de Cauchy. Por lo tanto, esta integral a que va a ser igual a 2pi por la función, que es ¿quién? Coseno de 1 por 1 a la menos 2, que me va a dar 1. Y entonces, esta integral, ¿cuánto me va a dar? 2pi por el coseno de 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos? Esta parte del inciso C, la curva sobre la cual nosotros integramos ¿quién es? Es la circunferencia central en el origen de radio 2. Y para ello, observamos, como está centrado en el origen y tiene radio 2, pues todos los puntos que aparecen aquí como f de z, pues son puntos que se encuentran dentro de. Entonces, antes de continuar, lo que vamos a hacer es que vamos a separar a toda la función del denominador por fracciones parciales. Me voy a saltar esa parte porque sé que ustedes ya lo pueden aquí reproducir. Voy a separar por fracciones parciales a 1 sobre z cuadrada por z menos 1. ¿Qué tipo de raíces tengo yo, chicos? Tengo las raíces, las tres son reales, las dos son reales. Real de multiplicidad doble, que es z cuadrada, real de multiplicidad única. Para esta, que es de multiplicidad doble, se propone como a sobre z, más una constante b sobre z cuadrada, porque es multiplicidad doble, más una constante c sobre z menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y estas constantes a, b y c son las que ustedes deben de hallar. Y de acuerdo a lo que aquí tiene el autor, los valores valen 1 en el caso de c, menos 1 en el caso de a y menos 1 en el caso de b. Lo van a hallar. Muy bien. Entonces, cuando yo realizo esta separación por fracciones parciales, ahora sí, yo observo que coseno de z sobre z menos 1 tiene una singularidad. ¿En dónde? En z igual a 1. Pero en z igual a 1 sí aparece dentro de esta curva. Por lo tanto, puedo utilizar inmediatamente el teorema de, la fórmula de Cauchy, y esta integral a que va a ser igual a 2pi por coseno de 1. En el caso de la segunda, observo que también puedo aplicar directamente la integral de Cauchy. De hecho, el punto singular aquí es z igual a 0. Y entonces esto se convierte en 2pi por coseno de ¿quién? De 0. En este segundo caso, aquí va a ser diferente, porque mi multiplicidad de mi punto singular es de segundo grado. Entonces, ¿qué debo de ocupar? La fórmula de la derivada de Cauchy. Y para ello, observo que mi f de z es coseno de z. Y entonces multiplico 2pi por la derivada de coseno de z respecto de z, que es seno de z. Y la evalúo en z igual a 0. Entonces aquí voy a tener 2pi por seno de 0. Pero seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Y entonces esto se reduce como 2pi por coseno de 1 menos 1. Y con esto doy por concluido el inciso C del problema que estábamos revisando. Pero para coordenadas cilíndricas en integrales triples, ¿cierto o no? Vamos a resolver el siguiente problema. A ustedes les solicitan evaluar esta triple integral de la función f de x, y, z, definida como 1 más x cuadrada más y cuadrada elevado al cuadrado, y van a comenzar integrando la variable z, donde sus límites van de raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada a 2. Después integramos y, que va de menos
la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Y finalmente la variable x, que va de menos 2 a 2. Entonces aquí el autor comienza haciendo un análisis de estos límites de integración o de las cotas de integración, en donde nosotros suponemos que nuestro espacio original, psi, de las coordenadas x, y, z son tales que x va de menos 2 a 2, lleva de menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada a más raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, y z va de raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada a 2. Si ustedes grafican esta superficie, obtienen esta gráfica, que es de un cono. Ustedes saben que el cono se proyecta tanto en el eje positivo de las zetas como en el eje negativo. Por aquí les está diciendo específicamente que se acorta el cono y únicamente se van a tomar zetas que van de esta ecuación del cono hasta el valor máximo de 2, porque puede proyectarse hasta más infinito, ¿no? No nos interesa solo esto. Ahora bien, el autor dice, pues sí, observamos que los términos de las integrales están en términos de raíz cuadrada, ¿cierto o no? Y aparece x cuadrada más y cuadrada. Cuando aparecen estos términos, recordemos que las integrales son resueltas a través del método de sustitución trigonométrica, ¿cierto o no? Entonces, si queremos evadir un poquito esa álgebra, pues proponemos cambiar la integral a coordenadas cilíndricas. ¿De qué forma? De la siguiente. En la que psi' ahora va a estar en coordenadas cilíndricas r, θ y z, de tal forma que observen que r va a ir de 0 hasta el valor de 2. Pero θ va a ir de 0 a 2pi. Y z va a seguir estando en los valores de raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada hasta 2. Pero ustedes recuerdan que en coordenadas cilíndricas, x cuadrada más y cuadrada, ¿cuánto vale? R cuadrada, raíz cuadrada. Va a ser menor o igual que z, menor o igual que 2, por lo que z va a ir de r a 2. ¿Para todos queda claro esto, chicos? Ahí solo está pasando a polares, ¿verdad? Claro. Okay. Bueno, más que polares, la generalización son cilíndricas. Entonces, la función que nosotros tenemos que integrar, recordemos, me voy a regresar un poquito, es la función 1 más x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Entonces, aquí cuando expresan en términos de las nuevas coordenadas r, θ y z, f de r coseno de θ, r seno de θ y z, ¿cómo nos queda expresado? Como 1 más, recuerden que aquí x cuadrada más y cuadrada es r cuadrada al cuadrado, y esto se escribe como 1 más r a la cuarta. Por lo que su integral original, que estaba en términos de las variables x, y z, va a quedar ahora escrito de la siguiente forma. 1 más x cuadrada más y cuadrada al cuadrado va a quedar como 1 más r cuadrada. Este es el diferencial de volumen de z, de y y de x. Y ponemos su jacobiano. Recuerden que su jacobiano es r, de z, de θ y de r. En donde, como ya habíamos visto previamente, z va a ir de r a 2. θ va a ir de 0 a 2pi y finalmente r va a ir de 0 a 2. Estas integrales no son muy complicadas. Al menos que ustedes digan lo contrario, lo podemos resolver ahorita. De hecho, son casi inmediatas. Y como son inmediatas, pregunta para ustedes. ¿Quieren resolver ustedes en 5 minutos esta integral y ahorita vemos si llegan efectivamente al resultado que propone el libro? Y después de esos 5 minutos, pues ya comenzamos si en dado caso que lo hayan resuelto, pues ya nos comparten su resultado, y en dado que no, pues ya lo revisamos entre todos. Nosotros no debemos de olvidar que las integrales triples también pueden verse en otro tipo de coordenadas,
¿Cuáles son otro tipo de coordenadas en el espacio tridimensional? Las famosas coordenadas esféricas, las cuales pues también se van a poder expresar en las siguientes componentes. Paso de un espacio psi, cuyas coordenadas son x, y, z, tales que x, y pertenecen a sigma, z está entre una función g1 de x, y a una función g2 de x, y en coordenadas esféricas, que va a ser mi espacio psi prima, va a ser igual a ¿quién? A las nuevas componentes que son rho, teta y phi, en donde phi va a estar acotado entre los valores phi subíndice 1 y phi subíndice 2. Teta se va a encontrar acotado entre teta 1 y teta 2. Y phi entre los valores phi 1 y phi subíndice 2. ¿Ok, chicos? Ahora bien, ¿qué me dice el teorema de cambio de variable? Que para yo poder expresar en este término o en estas nuevas coordenadas mi integral triple, lo que yo debo de hacer es confirmar que evidentemente mi jacobiano es diferente de 0. Y para ello yo recuerdo de las clases anteriores que el jacobiano de este tipo de coordenadas va a ser igual a ¿quién? Al determinante de las derivadas de las coordenadas x respecto de rho, teta y phi, y respecto de rho, teta y phi, la derivada parcial de z respecto de rho, teta y phi, y calculo ese determinante, ¿verdad? Al observar estas derivadas, yo voy a recordar específicamente que x, ¿quién es? Es rho veces coseno de teta, seno de phi, que en este tipo de coordenadas esféricas también obtuve la transformación directa de y como rho, seno de teta, seno de phi. Y que la coordenada z en coordenadas esféricas está dada a través de la expresión rho, coseno de phi. ¿Cierto, chicos? ¿Ya recordaron esta parte? Chicos. Más o menos. Más o menos. Bueno, esto lo vimos cuando vimos la parte diferencial y ahorita lo único que estoy haciendo es retomarlo. Nuevamente, repito. En coordenadas esféricas, x está definida a través de la transformación rho, coseno de teta, seno de phi. Y está definida a través de la transformación rho, seno de teta, seno de phi. Y finalmente z está definida como rho coseno de phi. ¿Ok? Ahora, para verificar que efectivamente es una transformación posible, yo tengo que derivar parcialmente a x en rho, a y en rho y a z en rho. Entonces lo voy a hacer. Cuando yo derivo a x en rho, obtengo seno de phi, coseno de teta, seno de phi, seno de teta, coseno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Ahora derivo a x, y z respecto de teta para la segunda columna. Cuando yo derivo respecto de teta a x, obtengo menos rho veces seno de phi, seno de teta. A y, cuando derivo respecto de teta, me queda rho veces seno de teta. La derivada de seno de phi es coseno de, perdón, de seno de teta es coseno de teta. Y z no depende z no depende de teta, por lo tanto su derivada vale 0. Y finalmente, la derivada de x, y, z respecto de phi es la derivada de seno de phi respecto de phi es coseno de phi y me queda rho coseno de phi coseno de teta. Al derivar este término respecto de phi, obtengo coseno de phi, rho coseno de phi, seno de teta. Y este término sería menos rho seno de phi. Hasta aquí estamos de acuerdo. Calculo este determinante. ¿Cómo lo van a calcular? De acuerdo a los métodos que ustedes prefieran. Sarrus,
menores y cofactores, que es el método que más utilizo yo, o el método de Chu, el que ustedes deseen. Pero al final, este determinante, ¿cuánto les va a dar? Rho cuadrada seno de phi, ¿ok? Dado que el determinante de la matriz jacobiana fue diferente de 0, o específicamente el jacobiano fue diferente de 0, la transformación es posible. Y más aún, el elemento de volumen, como ya lo habíamos visto previamente, pero lo voy a recordar, en coordenadas esféricas va a ser el jacobiano, que es rho al cuadrado por el seno de phi. Y aquí ustedes pueden acomodar de rho, de phi y de teta. Es decir, ¿qué estoy observando? Que siempre aparece el término del jacobiano por el diferencial de volumen en las nuevas coordenadas. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? ¿Chicos? General, que una integral triple de una función x, y, z diferencial de volumen en el espacio psi se va a convertir ¿en quién? En una función que va a depender ahora de rho, seno de phi, coseno de teta, rho, seno de phi, seno de teta, rho, coseno de phi, por el jacobiano, por el diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de rho, en donde phi va de phi 1 a phi 2, teta de teta 1 a teta 2 y rho de r subíndice 1 a r subíndice 2. Ahora bien, esto que acabamos de decir se puede expresar a través del siguiente teorema. Por favor, Alejandro, ¿me ayuda a leer el teorema 4.6.2 de favor? Ok. Teorema 4.6.2. Cambio de coordenadas esféricas. Sea F un campo escalar R3 en R continuo en una región rectangular. Ay, se me va. Epsi. ¿Cómo, perdón? Epsi. Epsi de R3 determinado por Epsi. Esto es igual a P delta Z. Y que era también la Rho. que aparece como Rho. Rho 1 es menor que Rho. Y eso es menor que Rho 2. Donde delta 1 es menor de delta y esto es menor de delta 2. Donde 0 es menor a delta 2 menos delta 1. Esto es igual a 0 de 2pi. 0 es menor que es epsilon. Phi. Phi 2 menos phi 1. Y esto es menor a pi. Entonces, la triple integral de f de x, y, z de dv es igual a la integral de p2 de p1. No, era Rho. phi, ¿no? Rho, ya lo estoy anotando. Rho, la integral de rho 2 de rho 1, de la integral de delta 2 de delta 1, de la integral de phi 2, phi 1, de f, donde p, no, rho, phi, ¿no? Sí. Era phi. Ok, phi de seno de rho. Coseno de delta. De phi seno de rho de seno de delta. De phi coseno de rho. Eso por phi al cuadrado seno de rho de... Ay, es que ya no alcanzo a ver, como que se me alejó ahí. Ok, le ayudo. Ok. Entonces, en este teorema de cambio de variable, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cambiamos justamente las integrales triples en las coordenadas x, y, z a las integrales triples en nuestras nuevas coordenadas, que ¿quiénes son? Rho, phi y teta, en donde ahora nuestra función ya va a quedar expresada en términos de estas nuevas coordenadas. Y aquí va a aparecer multiplicado por el jacobiano, que es rho cuadrada seno de phi, diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de rho. Con esto nosotros nos damos cuenta que entonces nuestras integrales van a tomar una forma diferente.
Y no necesariamente tienen que ser tan complicadas al resolverlo, sino que pueden ser inmediatas. Aquí observemos en la figura un diferencial de volumen en coordenadas esféricas. No sé si alcancen a observar. Aquí ustedes tienen un elemento diferencial, tanto en rho como en teta como en phi. Y como yo les decía, el diferencial de volumen en estas coordenadas va a ser, ¿quién? Rho al cuadrado por el seno de phi, por el incremento en rho, en teta y en phi, ¿ok? Para cualquier elemento iésimo. Muy bien, ahora resolvamos el siguiente problema. Se nos solicita calcular esta triple integral que se encuentra en esta región de psi, definido a través de la función e a la x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevado a la 3 medios, diferencial de volumen. ¿Sobre qué región? Sobre la región esférica, en donde psi va a tener que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es menor o igual que 1. Y puesto que la frontera de psi es una esfera con centro en el origen, esta ecuación que tengo aquí al lado izquierdo de la desigualdad es una esfera con centro en el origen, entonces puedo ocupar precisamente las coordenadas esféricas y es lo que vamos a hacer. Entonces yo voy a definir mi nuevo subespacio, mi nueva región, psi asterisco, ¿como quién? Como el conjunto de coordenadas rho, teta y phi, de tal forma que rho, ¿de dónde a dónde va? Rho, recuerden, es la parte radial, es la coordenada radial. Y como nos estamos moviendo alrededor de esta esfera, va de 0 del origen hasta el valor máximo que es 1. Por lo que rho va de 0 a 1. Teta es el ángulo completo sobre el eje de las XY y de forma general va a ir de 0 a 2pi. Y finalmente, phi es el ángulo azimutal, el cual va a tomar valores específicos de 0 a pi. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda de todo esto que mencioné, chicos? Lo siguiente, vamos a tener que la integral que nosotros tenemos originalmente en el espacio psi lo vamos a convertir al espacio psi asterisco y va a quedar escrito de la siguiente manera. Ustedes tienen que recordar que en coordenadas esféricas x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a rho cuadrada. Es la ecuación de una esfera. ¿Ok? Entonces aquí nos va a quedar la exponencial de rho al cuadrado elevado a la 3 medios. Multiplicado por el diferencial de volumen, pero recordemos que el diferencial de volumen es el jacobiano, que es rho cuadrada por el seno de phi. Es diferencial de rho, diferencial de teta y diferencial de phi. En donde recordemos que rho va de 0 a 1, teta va de 0 a 2pi y phi va de 0 a pi. Entonces, toda esta expresión primero integramos respecto de rho. Y observemos aquí. Aquí tengo e a la rho al cuadrado elevado a la 3 medios, por lo que me queda e a la rho cúbica, como aparece aquí. Y aquí tenemos multiplicado por rho cuadrada. Todo lo que no tenga rho es una constante respecto de esta integral. Y ese término se puede escribir como la integral de 0 a pi de seno de phi, de phi, la integral de teta de 0 a 2pi, la integral de rho cuadrada e a la phi cúbica, diferencial de phi. ¿Cómo resuelvo esta integral que tengo encerrado en el recuadro? Es pregunta para todos. En coordenadas esféricas, x es igual a ¿quién? A rho, coseno de teta, seno de phi. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Cuánto vale y? Rho, seno de teta, seno de phi.
Y esto lo estoy comentando por lo siguiente. Z es igual a rho coseno de phi. ¿Me permiten tantito, chicos? Es que está pasando el agua y que creen que pasa solo cada semana. Deme 5 minutos, regreso en un rato. Sí, no se preocupen. Ya ves, David, te dije que era así. Tampoco así. Oigan, la Y es rho seno de teta seno de phi, ¿verdad? Sí. Ok. Listo, chicos. Bueno, no me tardé ni 5 minutos, afortunadamente. Bueno, entonces, cuando yo realizo esa sustitución en esta ecuación de la esfera, del lado izquierdo, bueno, puso primero z. ¿Quién es z? Rho coseno de phi. Del lado derecho, ¿qué puso? Rho cuadrada seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta, que es x cuadrada, más y, que ¿quién es? Es y cuadrada, que es rho cuadrada seno cuadrada de phi, seno cuadrado de teta, y aquí más z cuadrada. Pero aquí lo que hizo, y no lo dice, es que despejó a z cuadrada. Aquí va un signo negativo. Reducen aquí algebraicamente. ¿Cómo se puede reducir esto algebraicamente? Y aquí me faltó una raíz cuadrada. Cuando despejan a z cuadrada, es z menos x cuadrada menos y cuadrada, bla, 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 y reducen esto. ¿Sí me van siguiendo, chicos? Chicos. Entonces despejó z cuadrada, pero de la ecuación de arriba, ¿no? Sí, de esta ecuación. Ok, ok. Cuando despeja z cuadrada, esto le queda como z menos x cuadrada menos y cuadrada, y todo en raíz. De hecho, aquí tiene errores de captura. Aquí es menos rho, seno de... Ah, esperen, esto no está correcto. Aquí es coseno de phi. Coseno de phi, ¿ok? Ahora, reducen estos términos. ¿Cómo pueden reducir estos términos? Pues rho cuadrada se puede factorizar, seno cuadrado de phi se puede factorizar y nos queda que coseno de teta al cuadrado más seno cuadrado, ¿cuánto nos da? 1. Y únicamente nos queda rho cuadrada por el seno cuadrado de phi. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ahora, Maestra, ajá, perdón, ahí lo que usted colocó es menos coseno de phi o es el signo igual que teníamos. menos coseno de phi. Ahorita va Ah, a ok. entender por qué. Al final, lo que ustedes quieren es hacer lo siguiente, chicos. Creo que ya vi en dónde está el error. Para ustedes obtener la proyección en el plano XY, ustedes deben de igualar esto. ¿A quién? A esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Y del lado derecho, ¿cuánto vale esto? Rho, porque está en coordenadas, ¿cómo se llaman? En coordenadas esféricas, ¿qué es esto? Rho coseno de teta. Pero del lado derecho, que es x cuadrada más y cuadrada, es esto. Pero por otro lado es igual a este z, pero este z, espérenme, aquí hay algo extraño. No, esto que tienen dentro de la raíz cuadrada se puede reducir a esto que está afuera, a la derecha. ¿Me estoy dando a entender o los estoy confundiendo? Entonces, sí estaba bien al principio. No sé. Ok, cuando ustedes reducen esto, entonces obtienen que rho coseno de phi tiene que ser igual a rho coseno de phi. ¿Y esto cuándo se da? Que es esto que tiene aquí el autor. Cuando el ángulo phi es igual a pi cuartos. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ok, sí. Sí que sería en la, pues sí, no, cuando coseno es pi cuartos es igual a seno pi cuartos, ¿no? Ujú.
Ok, entendiendo esto, por lo tanto, nosotros ¿qué vamos a tener, chicos? Lo siguiente. Ahora ya puedo realizar mis cambios a coordenadas esféricas. Y observo lo siguiente. Aquí, evidentemente, el ángulo teta y el ángulo phi siempre van a ir en estos intervalos porque están en coordenadas esféricas. Este es el ángulo polar y este es el ángulo azimutal. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Que ρ va a ir de 0 ¿a dónde? A coseno de phi o a seno de phi, como lo tenemos en la parte superior. ¿Y por qué le puso aquí que phi va de 0 a pi cuartos? Porque la igualación sobre la proyección que encontró es que el ángulo máximo que puede tomar, ¿cuánto vale, chicos? Pi cuartos. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Yo todavía tengo duda de dónde sale el ρ al cuadrado por seno de phi. Como que no me queda muy claro. Este ρ cuadrado por seno de phi es del jacobiano, chicos. Ustedes tienen que recordar que el volumen al final siempre va a ser la doble, bueno, en este caso la triple integral de diferencial de volumen, pero este es en el espacio psi, cuando estamos en coordenadas cartesianas, pero cuando ustedes hacen la transformación, aquí su diferencial de volumen en las coordenadas esféricas, que queda en el espacio, en la región ahora psi asterisco, aquí aparece multiplicado el jacobiano en coordenadas esféricas. ¿Cuánto vale su jacobiano, Levi? Ok. Ρ al cuadrado por seno de phi, ¿no? Así es. Y ese término siempre se va a obtener. Siempre. Y ya lo que sigue, eso sí lo pueden resolver ustedes solos, ¿verdad, chicos? Ya nada más es la integral y yo sé que esto sí lo saben hacer. ¿Cuál era el problema? El colocar los límites de acuerdo a las proyecciones que nosotros teníamos y de acuerdo al volumen que teníamos que hallar. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí.